¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. Ya llevamos un buen ratito. La mesa que corresponde ahora lleva por título Profundizar la democracia europea. De ello vamos a hablar con Antonio López Istúriz, eurodiputado desde el año 2002. Ha sido secretario general del Partido Popular Europeo también desde 2002 y hasta el pasado mes de mayo. Carlos Carnero ha sido eurodiputado socialista, miembro de la Convención que redactó la Constitución Europea, diputado autonómico, embajador en misión especial, también director gerente de la Fundación Alternativas y senior advisor en Vinces. Como contexto de partida, Antonio Carlos, dejarme citar una frase de nuestro alto representante, Josep Borrell, que decía recientemente que tanto en el seno de la Unión Europea como a escala mundial la democracia se enfrenta a desafíos y amenazas de una magnitud no vista en décadas y pide intensificar nuestra actuación para defender la democracia, ¿no? En este nuevo ciclo político que estamos a punto de arrancar a partir de mayo, ¿por dónde arrancaríais en esa profundización de la necesidad de profundizar en la democracia europea? Antonio, Carlos, ¿quién quiere? Adelante. No sé, chico. Carlos. Te damos el Tú tienes primer más turno. experiencia. Adelante. Muchísimas gracias, Pilar, gracias a la Fundación y a todos vosotros y a Carlos por la invitación y a Federico por haber pensado en mí para hablar de esto precisamente. Como muchas otras cosas europeas que me imagino podría hablar, la democracia en peligro. Bueno, son frases muy altisonantes. Está bien que Josep Borrell llame la atención sobre esto, es necesario. Hoy en día sin titulares la gente no te escucha, con lo cual es bueno. La democracia siempre está en peligro, tanto desde dentro como desde fuera. Es un sistema que por sí tiene enemigos, gente que no le gusta. Los demócratas, y en particular un poco en mi espectro ideológico de centro-derecha, bueno, pues después de la caída del muro de Berlín vivíamos felices, todo el mundo será demócrata, todo el mundo se unirá al sistema occidental, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, estamos hoy donde estamos. La democracia no se impone en un día. La democracia necesita, gota a gota, germinar en la sociedad, sobre todo en aquellas sociedades como nos ha demostrado la primavera árabe, nos ha demostrado Rusia, sociedades que nunca han tenido esas oportunidades democráticas. No se establece la democracia por ley al día siguiente, como pretenden algunos, sobre todo el modelo nórdico europeo, transformar Túnez, Egipto y otros países en democracias plenas tipo escandinavo mañana por la mañana. Necesita germinación y que la sociedad lo acepte, porque si no, vienen luego las reivindicaciones del pasado, ¿no? En el pasado se vivía mejor, era más seguro, por ejemplo en Rusia decían eso y luego pusieron a Putin. Estoy siendo muy generalista. Escuchaba con gran atención antes el debate sobre la economía, el modelo social. ¿Quién no quiere un modelo social? Fíjense ustedes, hasta yo. Soy de ese centro derecha malévolo que está en contra de la Europa social. Bueno, es un invento, por cierto, del Partido Popular Europeo, del pensamiento de Konrad Adenauer, se llama economía social de mercado, que es lo que ha privado en esta Unión Europea, que muchos pensadores, veo, se olvidan de comentar. ¿Socialdemocracia? Oye, encantado. Pero quien se inventó esto fueron otros. ¿Y qué es la economía social de mercado? Pues generar beneficio para poder invertirlo en cuestiones sociales. Eso nadie lo discute. Pero ¿de dónde sale el dinero? Yo antes, cuando he visto modelo social, tal, muy bien, y todo el mundo asintiendo, claro, por supuesto, estamos todos de acuerdo, pero ¿quién lo paga? En España, hace poco salió un pequeño artículo, pero como hoy en día no hay titular, 50%, más del 50% de la población laboral española depende del Estado. Subvenciones, funcionarios, pensiones, a las cuales hay derecho. ¿Pero quién paga todo eso? A lo mejor yo puedo admitir, y se admite el error también, es decir, intentar reconducir esto y salvar nuestro modelo social, que es verdad que es único en el mundo. Requiere de esfuerzo. El austericidio, todo el mundo habla austericidio, tal. Es decir, bueno, fue un intento pues, de reconducir las cosas. Oye, se demostró que se pasó de frenada, hemos vuelto a un sistema
donde se repiensa todo y la Comisión, como se ha mencionado acertadamente, emite deuda. Buscamos modelos distintos en esta construcción europea con gran paciencia. ¿Para qué? Para salvar nuestra democracia. A nivel interno, donde por cierto me gustaría añadir, porque estoy siempre escuchando lo de la extrema derecha, me gustaría a mí también añadir a la extrema izquierda nacionalismos, que durante siglos a esta Unión Europea los nacionalismos la han intentado destruir. Y siguen vigentes en España y en toda Europa. A ver si alguien también los pone en el cóctel. Y así somos un poquito más justos y analizamos bien el problema de quién está realmente actuando contra esta Unión Europea y la democracia, la libertad que representa. Si lo hacemos, estamos acertando. Y entonces podemos actuar los demócratas, seamos de centro izquierda, de centro derecha, gente moderada, racional y estable. Hoy día llamados tradicionales, un poco despectivamente. La tentación está ahí para saltar al otro lado, al populismo. Todo vale, soluciones, señora, alfombras usadas a 5 euros, aquí todo vale. Con gran paciencia, los demócratas esperamos que pase esta ola producida por el miedo. ¿Miedo a qué va a pasar? Nueva revolución, hubo una industrial, los miedos de la revolución industrial provocaron guerras mundiales, desencaje social, no voy a entrar, aquí hay mucha gente que seguro ya conoce la historia sobradamente, y ahora viene la revolución de las nuevas tecnologías y cuando estamos intentando recuperarnos ahora aparece la inteligencia artificial. Oiga, ¿y esto qué genera en la sociedad? Pues como siempre con todos estos cambios, miedo. ¿Qué va a pasar? Voy a perder mi trabajo, voy a perder mi identidad, ¿qué va a pasar? Todos estos organismos macronacionales, ¿no? Tal, es decir, oiga, ¿qué vamos a hacer? Pues la gente responsable intentamos buscar soluciones, no para mañana por la mañana, sino estaría en el populismo y estaría ahora en la televisión, hablando en vez de aquí, ¿no? En prime time, en fin, o poco a poco, con gran paciencia, intentar buscar. El desafío fuera de la Unión Europea, el señor Borrell, igual que yo, y todos conocemos sobradamente, está ahí, no solamente es Putin. A mí me gusta llamar mucho la atención sobre lo que está pasando en el sur. Soy uno de los obsesos en el Parlamento Europeo que está constantemente con el Sahel, el Southern Neighborhood, la vecindad sur en términos europeos, el flanco sur en términos OTAN, donde estamos en estos momentos perdiendo toda nuestra presencia en África. Había un famoso plan África, que no sé dónde está. Bueno, en fin, nuestra democracia empieza también por defenderla y por ayudar a otros países en esa zona, aparte de Ucrania, Moldavia en el norte y tal y cual. Es decir, España tiene un deber, no solamente de eso, y también en Latinoamérica, por cierto, donde los chinos y los rusos se están imponiendo, mientras estamos aquí nosotros barajando y hablando de cosas, de idiomas y de historias raras. Yo creo que todo eso exige una revisión de política exterior seria y concienzuda que yo creo que hace ya algún tiempo que en este país no hay. Y una revisión de lo que tenemos que hacer para ayudar a que la democracia, la libertad, valores fundamentales que sin duda esta Unión representa, lleguen a todo el mundo. No sé si me estoy extendiendo demasiado. Internamente, vuelvo a decir, la democracia también evidentemente asediada por un grupo de gente que ya aparecieron hace un siglo, no hay nada nuevo bajo el sol, aprovechando los miedos y las incertidumbres de futuro para hacer de las suyas, en fin, y tenemos que trabajar con ellos. Yo constantemente en debates, en medios y tal y cual, son todos unos iluminados, que a veces me da un poco de vergüenza ajena escucharles, pero hay que hacerlo, ¿no? Y con gran paciencia yo creo que al final la democracia será el sistema que, como todos sabemos, no es perfecto, pero sin duda es el que todos queremos para nosotros y para el resto del mundo, y nos vamos a tener que aplicar a fondo porque esto va a tardar mucho tiempo. Carlos. Muchas gracias, Pilar. Es un placer, como hemos dicho todos los que hemos ocupado este escenario, estar en la Fundación Ortega Marañón, este lugar de debate, de reflexión, de centralidad. Y agradezco, por lo tanto, la invitación a participar en esta mesa contigo, con Pilar y con mi colega y amigo Antonio, que además ha hecho un esfuerzo especial para acompañarnos hoy aquí. Sí, vivimos una situación política con oportunidades y amenazas, yo no diría tanto peligros. Y para responder a esas oportunidades y amenazas yo creo que tenemos que renovar un compromiso histórico. Un compromiso histórico que está en la base de la fundación de la Unión Europea y que estuvo y está protagonizado por populares,
socialistas, liberales, verdes y izquierda europeísta. Si somos capaces de mantener ese compromiso histórico en torno a los valores y los fundamentos de la Unión, convertiremos la situación de amenazas en oportunidades que nos hagan avanzar. Conviene que no olvidemos una cosa. Cuando hablamos de democracia, no hablamos de la democracia en España, la democracia en Alemania o la democracia en Italia. Estamos hablando de la primera democracia supranacional existente en la historia, que es la democracia de la Unión Europea. Claro, dicho así, parece fácil, hasta parece una perogrullada, pero llegar hasta construir una democracia supranacional que tiene todos los adjetivos de democracia y además es supranacional, ha costado mucho trabajo. Lo que pasa es que en ese trabajo a lo largo de décadas no hemos retrocedido, sino que hemos avanzado. Y yo creo que esa es la respuesta en estos momentos. Frente a las amenazas, no retroceder. Frente a las amenazas, no reducir la democracia europea. Frente a las amenazas, profundizar políticamente la construcción europea. Precisamente hemos tenido hace unos días el debate sobre el Estado de la Unión en el Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo. Y francamente, a mí me parece que el tono general utilizado por la presidenta de la Comisión, el presidente en ejercicio del Consejo de los Eurodiputados, ha ido en esa dirección. Me he fijado particularmente en la rueda de prensa que ofrecieron inmediatamente después representantes notables de los grandes grupos políticos de las familias que acabo de citar, anunciando que van a presentar una iniciativa en la Comisión de Asuntos Constitucionales para que esa iniciativa, una vez aprobada, vaya al Pleno en noviembre, quizás, y se ponga en marcha lo que reclamó la Conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, la Comisión Europea ha asumido, el Parlamento Europeo ha demandado y el Consejo ha obviado hasta la fecha, agarrándose a que no tenía que pronunciarse porque no había una propuesta debatida, votada en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Me refiero a la convocatoria de una nueva Convención Europea. Sí, hacen falta conferencias sobre el futuro de Europa con los ciudadanos directamente elegidos y presentes, faltaría más. Pero sobre todo hace falta debate político entre todas las instituciones comunitarias, con las instituciones políticas nacionales, con los representantes también de los órganos consultivos, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. ¿Para qué una nueva convención? Alguien dirá, pues vaya lío, en la que estamos metidos, vaya lío. Yo no creo que pueda haber una convención para profundizar políticamente la Unión Europea de aquí a las elecciones europeas. Pero ¿por qué no plantearse una convocatoria de la convención inmediatamente después? De manera que los partidos políticos europeos, Antonio ha sido secretario general de uno, yo he estado en la presidencia de otro, vayan a los comicios con sus propuestas para profundizar y ampliar la Unión. Con ese mandato podremos tener la posibilidad de una convención que discuta realmente sobre el presente y el futuro de Europa. No le tendría miedo. Porque hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, ampliar el procedimiento legislativo ordinario, que el Parlamento Europeo haga más en más leyes, ampliar el uso de la mayoría cualificada. Y alguien me dirá, ¿eso se puede hacer con una reforma simplificada del tratado? No. Sobre todo, no se puede intentar la vía simplificada cuando tropezaríamos con la misma unanimidad requerida en una conferencia intergubernamental. Si nos vamos a tropezar con el mismo obstáculo, tratemos de darnos fuerza con una convención, como decía, de debate político. Antes hablamos de la iniciativa ciudadana europea. Hay que mejorarla, pero hombre, no podemos olvidarnos que el Parlamento Europeo no tiene iniciativa legislativa. No tiene iniciativa legislativa. Yo llegué en el Parlamento en el 94, era uno de los más jóvenes entonces, pero ya era mayor de edad. Pero es que algunos siguen considerando que el Parlamento Europeo es menor de edad. ¿Por qué no puede tener iniciativa legislativa propia? También dar al Parlamento Europeo, el poder de votar la reforma del Tratado de la Unión Europea. Otra cuestión de no considerar que es mayor de edad. ¿Cómo es posible que el Parlamento pueda participar en una convención en la que se va a promover una reforma constitucional, por tanto, del Tratado de la Unión Europea y luego se le niegue el derecho a votar esa propia reforma? Aplicar plenamente el Tratado de la Unión Europea para la elección del presidente de la Comisión, porque en esto no hay que volverse locos. No hay que volverse locos, el tratado es muy claro. Y si somos una democracia supranacional, somos una democracia supranacional parlamentaria, en la que el presidente de la Comisión no se elige directamente. Se forman mayorías parlamentarias para elegir un presidente de la Comisión. Lógico,
porque eso tiene que ver con el compromiso histórico de las grandes familias europeas a la que me refería antes. Listas transnacionales y proporcionalidad electoral, ampliar el cuerpo electoral europeo. Por ejemplo, a los residentes que tengan una determinada duración, aunque no sean nacionales de la Unión Europea. Yo propuse eso en la Convención, no tuve ningún éxito, sin duda alguna, pero ¿por qué esas personas que pagan impuestos, que trabajan, que sufren y son felices en la Unión Europea sin ser nacionales de un Estado miembro, no van a tener derecho, por ejemplo, a votar en las elecciones europeas? Otorgar el derecho de voto regional a los ciudadanos de la Unión, no solamente el municipal, al menos el regional. La cara de estupefacción de los ciudadanos comunitarios de nuestro país cuando van a unas elecciones y pueden votar en una urna, pero no en otra, pues, sencillamente hay que verla. E incluso plantearse el hecho de que haya una figura como el referéndum europeo. Que nadie salga corriendo, porque cuando se cita un referéndum, entonces todos nos acordamos de los malos referéndum, pero también hay buenos referéndum. Por ejemplo, la Constitución Europea fue votada en España de manera masiva. Sus votos sumados a los del pequeño Luxemburgo eran más que los votos noes de Francia y Holanda a favor de la Constitución. Nunca podré intervenir en mi vida, hasta que me vaya de este mundo, sin decir que la Constitución no fracasó. Fueron los políticos que tenían que llevarla adelante quienes fracasaron, quienes se equivocaron en hacer las campañas, confundieron los objetivos de sus mensajes y al final permitieron que en la Constitución Europea se concentraran todas las demandas legítimas y también insatisfacciones de muchos ciudadanos. Miremos a Francia. En consecuencia, yo creo que tenemos una gran oportunidad para profundizar políticamente la Unión, para ampliarla y sí mejoramos la democracia europea. Pero repito mi primera opinión y creo que coincidimos totalmente en eso. El compromiso histórico de populares, socialistas, liberales, verdes, izquierda, europeísta. Con ese compromiso histórico, los extremos que tiran para influir, para cambiar lo que piensan las grandes mayorías políticas de la Unión, no tendrán papel que jugar. Hay que recuperar ese compromiso histórico y afortunadamente en el Parlamento Europeo muchísimas votaciones siguen siendo por enormes mayorías. Al menos yo recuerdo cuando era eurodiputado que ser ponente y llevar tu informe al Parlamento Europeo para sacarlo por 10 votos era una insensatez política y personal. Y yo creo que en esa dirección pues, podemos ir avanzando. Te añado una cosa. Yo me harto de decirle a los periodistas que miren siempre en esos votos, que efectivamente, sobre todo en cuestiones de avance europeo, coincidimos estas familias, que las otras, extrema derecha, y hay una extrema izquierda que existe también, señoras y señores, una izquierda no europeísta, que están todo el día en el Parlamento hablando de las bondades de Putin, de China, del régimen chino, del régimen iraní y tal y cual, que existen, están ahí, igual que otros, siempre votan también igual. Extrema izquierda y derecha en este tipo de asuntos siempre votan igual y digo a los periodistas, por favor, podéis reflejarlo, que es muy divertido, entre comillas, es trágico, pero para que se vea. Estos van a avanzar en las próximas elecciones europeas. Es lo que nos dicen todas las encuestas europeas, que suelen ser algo más acertadas que aquí. Avanzan, pero, por ejemplo, la última vez, sí, por favor, continúa. Se decía, pueden incluso tener capacidad para bloquear decisiones del Parlamento. Yo creo que eso no va a llegar. A mí lo que más me preocupa, y lo vuelvo a repetir, es que las grandes familias terminen asumiendo planteamientos de esos extremos. De esos extremos. Al final, si te sitúas en uno de esos extremos, ¿cuál es tu objetivo? Ser una mayoría, sabes que no va a ser así probablemente, pero si coloco mi mensaje, ya estoy consiguiendo algo importante. En democracia tiene que haber una enorme pluralidad de opiniones y todas son legítimas si respetan las normas establecidas, pero las grandes mayorías, ahora que estamos en el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, son siempre imprescindibles, ¿no? Sí, yo me alegro de que os hayáis interrumpido con eso, porque efectivamente es la extrema derecha, dice Antonio también, la extrema izquierda es el elefante en la gobernabilidad de España y de Europa. Y lo va a ser. Nacionalistas, variopintos, tal, que hay por ahí, ¿sabes? Tal, ¿sabes? Que, bueno, en fin, ahí hay una jungla, ¿sabes? En el Parlamento, entre comillas, vuelvo a decir porque es muy trágico, pero muy divertida, porque son muy variopintos, pero bueno, en fin. Alguien me dijo una vez, en el Parlamento Europeo hay mucha fauna, yo le contesté, sí. No me preocupa porque me llamo Carnero.
Mencionaba Antonio la necesidad de política exterior coherente, concienzuda, creo que has dicho. En el discurso de la presidenta lanzaba la petición, ¿no?, de ampliar la Unión Europea, una ampliación que se llevaría a cabo en la próxima legislatura, de la Unión, agilizándola de manera que no tenga que pasar por los tratados. Esa ampliación supone un reto geopolítico y también, por supuesto, democrático en la Unión Europea. No sé cómo reto la profundización de la democracia europea, reto y oportunidad. Avance en política exterior de la Unión, por ejemplo. De esto seguro nos va a iluminar luego Josep Borrell, porque él es primera víctima, como han sido todos los altos representantes, de grandes iniciativas que luego el Consejo no le permite llevar a cabo, ¿no?, en esta materia, porque bueno, el sistema sigue siendo así. Los que mandan de verdad luego en un Consejo a las 6 de la mañana en oscuros pasillos se cargan todas las iniciativas que tenemos otros, ¿no? Eso me ha pasado a mí con el Spitzenkandidat, iniciativa que compartí con el Partido Socialista Europeo y que en esas maniobras oscuras de pasilleo y tal y cual se han cargado. Oportunidad que tú mencionabas, que consideramos hace unos años imprescindible dar la oportunidad a los ciudadanos europeos de saber quién va a ser el presidente de la Comisión y poder influir de alguna manera, se lo han cargado diplomáticos y funcionarios que no podían tolerar, por Dios, que el presidente de la Comisión Europea tuviese la libertad que tuvo Jean-Claude Juncker, ¿no?, por ejemplo. Aparte de su experiencia, pues también porque fue elegido de la manera que fue elegido, con lo cual se permitió y fue una época gloriosa para la Comisión Europea, 5 años. Hemos vuelto a la tradición, a un presidente de la Comisión, pues presidenta, que nadie va a discutir. Yo creo que tras el discurso yo ya lo sabía, que en estos momentos es la cara de Europa, después de que Merkel se fuese, pues yo creo que Úrsula lo está siendo, pero no es una presidenta de la Comisión, digamos, antipática a los gobiernos, o crítica, o en fin, o yo qué sé, o no sé. Es decir, porque hemos vuelto al modelo tradicional de una presidenta de la Comisión elegida en esos oscuros pasillos, en fin, ya está, no pasa nada. Aspirábamos, lo digo porque nosotros aspirábamos en el pasado a cambiar eso, más allá con listas transnacionales. Yo era el único mohicano dentro del Partido Popular Europeo que votaba a favor de eso, por cierto, como secretario general de partido, entendía que las listas transnacionales son necesarias, pero no listas transnacionales, venga, toda la lista, no, un pequeño porcentaje, vamos poco a poco, igual que el Spitzenkandidat. No significa que usted vote al candidato, pero sepa al menos quién es. Tenga usted conciencia qué representa este señor o esta señora. Mi aspiración final es que ustedes voten a ese presidente de la Comisión y a los diputados que están a nivel europeo. Hombre, hoy es complicado que un ciudadano de Toledo vote a un candidato sueco, ¿no?, directamente, ¿no? Todavía no estamos en eso. Pero, bueno, vamos creando cosas para poder avanzar en ese espacio democrático. La Constitución, indudablemente mencionada acertadamente, Carlos, fue así. Yo opino que la Constitución, bueno, pues era un paso magnífico, pero a lo mejor demasiado. Sabes que tú hay que ir poco a poco en este invento. ¿Sabes? Cuando intentas saltarte algunos pasos, ¡pum!, se te vuelven todos euroescépticos. No solo en referéndum y tal, es decir, hay que ir paso a paso. No lo sé si yo a lo mejor aquello era demasiado avanzado. Yo lo defendí, Carlos, y yo creo que la Constitución europea hubiese sido magnífica y muchos problemas nos hubiésemos ahorrado ahora mismo, ¿no?, enfrentando ahora fenómenos que por fin unen a la ciudadanía europea porque entienden que la única manera de sobrevivir es a través de esta unión. COVID, llámele Ucrania, llámele como quiera, porque claro, cuando no hay problemas aquí todos vivimos muy bien y aquí nadie habla de solidaridad. Amigo mío, cuando vienen maldadas nos volvemos todos muy solidarios. Que somos muy listos todos, somos seres humanos, señoras y señores. La Unión Europea poco a poco va demostrando su necesidad. Tú y yo seguiremos emperrados siempre, como has dicho tú, hasta el final de los días, que va a ser dentro de mucho, en que la Constitución, pues oye, a lo mejor algún día ve la luz, cuando la sociedad europea empiece a pensar realmente en eso y no en los problemas laborales franceses o en los problemas de migración en Holanda, en el referéndum sobre la Constitución. Bueno, pues es una aspiración muy noble y, oye, y hay que trabajar para que eso no vuelva a ocurrir. Yo, Pilar, veo a la ampliación como se ha denominado siempre, un deber moral y una oportunidad histórica.
Yo voté el ingreso de 15 países en la Unión Europea siendo eurodiputado. Y lo volvería a hacer. Ahora, cumpliendo estrictamente lo que está fijado. ¿Por qué? Pensando en la Unión y pensando en los candidatos. Atención con acelerar el paso para entrar en la Unión Europea. Porque la Unión Europea tiene mecanismos como el mercado único, que impactan sobre las economías. Evidentemente hay los fondos estructurales de cohesión para aminorar ese impacto, que pueden hacer desaparecer sectores enteros de un día para otro. También hay que poder aplicar el acervo comunitario, que son miles y miles de decisiones. Por tanto, sí a la ampliación, pero guardando lo que está establecido porque está establecido por algo. No es como el 2% de la inflación del Banco Central Europeo, que todavía no sé por qué es el 2% y creo que muchos no lo sabemos. Porque no puede ser el 2,5%, el 1,8% o el 3,4%. Eso sí coincide con el 2% del incremento de gastos de defensa. Esa es otra cuestión. Y en ese sentido, yo querría decir, en realidad la Constitución vive en el tratado. Lo saben nuestras catedráticas aquí presentes. Vive en un 95% en el tratado. Pero la Constitución tenía cosas muy importantes y no solo simbólicas, incluso el nombre Constitución. Es muy interesante lo que está haciendo en el sentido de la Comisión Europea ahora. Está utilizando el término de ley para referirse a propuestas de directiva y reglamento. Anda, exactamente la palabra que utilizamos en la Constitución Europea y que nos tiraron en la conferencia intergubernamental. Porque cualquier ciudadano que pase por la calle Fortuny sabe lo que es una ley. Como yo le diga directiva o reglamento, puede pensar en directiva cualquier cosa y en reglamento pues el del fútbol español o cualquier historia. Seamos sinceros, la comprensión política que garantiza la participación ciudadana y por tanto la fortaleza de la democracia también depende de la capacidad para explicarse y explicarse no solo por los responsables políticos, sino por los ciudadanos. Evidentemente, nosotros tenemos desafíos sumamente importantes en este momento, pero la ampliación es uno de ellos y la ampliación necesita profundización política. Profundización política no solo para la ampliación, sino para los países que ya estamos en estos momentos en la Unión Europea. Más democracia significa más eficacia en este caso. Vale, tenemos programado una Carta de Derechos Fundamentales con carácter jurídicamente vinculante, conviene no olvidarlo. Estamos aprobando directivas y reglamentos espectacularmente positivos. Y hemos hecho cosas como afrontar la pandemia o el Fondo de Recuperación que pasarán a la historia, no solo de la Unión Europea, sino de la capacidad para responder unidos frente a desafíos de esas características. Y luego hay otra cuestión de valores. Somos un poder global relevante. A mí me gusta sobre todo que seamos un poder global civil relevante. Sobre todo eso. Lo otro, la capacidad militar, es un instrumento del poder global civil relevante. Así nos tienen que ver en el sur global. Así nos tienen que ver. Que no nos confundan con otras realidades, con otras formas de ver la política exterior, con otras formas de actuar en el mundo. Pero bueno, esa es la visión de un objetor de conciencia que, por lo tanto, es bastante lógica en ese sentido. Sí. Sí, mira, hoy que mencionabas el COVID, hoy que se cumplen 15 años de la caída de Lehman Brothers, veníamos de la política de la austeridad y en contraposición absoluta para bien la política del COVID y en sombra este cierre de ciclo, la irrupción de los extremismos en la política europea. De cara a aquí que sabemos mucho de campañas, vamos a ir a una campaña de las europeas a partir de enero. En materia de calidad democrática, ¿qué esperáis desde vuestros diferentes espacios políticos que se vaya a debatir y se vaya a poner en primera línea de debate durante esos meses de campaña? A mí me gustaría que fuese el futuro de Europa, pero sospecho que será en la última ocurrencia del señor Puigdemont o sabes lo que pase, no sé, es decir, yo ya llevo 4 elecciones europeas, no recuerdo mal. Desde 2009, sí. Sí, 2004. 4. Ya las he visto todas, ¿no? Mi aspiración, y también moriré el día de mañana con ello, es que algún día discuta algún tema europeo en esa campaña.
sospecho por praxis, no estoy inventándome nada, es praxis, que me veré enfrentado a temas que no tienen nada que ver con lo que yo estoy trabajando diariamente 5 años en el Parlamento Europeo, desgraciadamente. Más todavía hoy en día, con toda esta locura que hay de información, flash cada 5 minutos, tal, la última ocurrencia, el último escándalo, tal y cual, que borra el anterior, etcétera, etcétera, pues chico, pues yo por ahora soy poco optimista, perdón, me gustaría serlo, ¿me entiendes?, de que vaya yo me encantaría poder, si estoy ahí, lógicamente, en esa campaña, como he estado siempre y tal, es decir, me encantaría poder discutir realmente de temas europeos. Pero es que no creo que vaya a ser así, desgraciadamente. Y así no ahondamos en un espacio democrático, ¿eh? Porque claro, luego los ciudadanos dicen, oiga, ¿y en Europa qué pasa? Yo no me entero de nada. Pero claro, usted ha tenido una oportunidad, la única oportunidad que hay son las elecciones europeas para tener algo de interés y no se habla de eso. ¿Qué vamos a hacer? Porque en un escenario ideal, Antonio... Seguiremos luchando para cambiar eso. Yo soy impertérrito. Llevo muchos años predicando sobre la buena nueva europea por los pueblos de España. O sea que a mí no me van a derrotar. Pero vamos, que, en fin, esta es la realidad, si no se remedia. Perdóname que insista en lo concreto. En un escenario ideal, ¿qué agenda pondrías como eurodiputado del espacio popular europeo? La adaptación a las nuevas realidades, efectivamente, como yo creo que del discurso de Úrsula se desprende. Objetivos casi 90% alcanzados con el Green Deal y muchas otras iniciativas que ella presentó a principio de legislatura, pero claro, lógicamente ahora hay que adaptarlo a la nueva realidad después post-pandémica y de la guerra de Ucrania. Alguien acertadamente comentaba por ahí, no sé qué, de que algo de que la guerra puede influir en el modelo social. Hombre, si no estamos espabilados, si seguimos teniendo más del 50% de la población que depende de subvenciones, pues oiga, a ver quién financia esto, ¿no? Y sobre todo bien traído con el gasto de defensa. Es que no queda otra. Es que los americanos, oiga, se fueron del Golfo. Yo eso ya lo empecé a notar hace años con el Golfo, ¿no? Y tal. Y ahora en Europa igual. Páguense ustedes su defensa. Oh, gran descubrimiento. Hay un señor que no le gustamos nuestra democracia. Nos invade Ucrania y lo siguiente será a ver quién es. Algún país báltico, alguna cosa. Y dice, uy, señor Istúriz, qué exagerado es usted. Pues no, porque él está defendiendo su régimen y necesita sobrevivir, porque si no, en Rusia sabemos cómo acabemos. Una muestra de debilidad por parte de Putin, sabemos cómo puede terminar para él. Así funciona en Rusia, ¿no? No ha cambiado mucho. Es decir, pues va a seguir. Y aquí nosotros seguimos discutiendo si son algo o son podencos y asuntos varios que tenemos en las discusiones diarias y no estamos viendo el problema. Me gustó mucho el discurso de Úrsula que le diese el mismo nivel de importancia. Y me alegro porque con mis obsesiones yo alguna vez he hablado con ella sobre este particular, que en este discurso se haya puesto el problema de África al mismo nivel casi que el de Ucrania. Me ha gustado, digo, en ese discurso es un toque de atención, por fin, que la presidenta de la Comisión ponga el acento, oiga, que no estamos haciendo nada. ¿En política migratoria te refieres? ¿En política migratoria? No, en política de defensa migratoria, oiga, que es que en estos momentos tenemos a las fuerzas Wagner y a los chinos que nos han echado de todo África, a los franceses sobre todo, pero por ende a todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pregunta del millón, ¿no? El único portaaviones que nos queda creo que es Marruecos, ¿no? Más o menos que podía hacer ese puente, esa estabilización. Y bueno, en fin, ahí estaba el terremoto, la situación a veces de inestabilidad en Marruecos, tal, que hay que observar con gran diligencia por parte nuestra. Carlos. Yo lo que pediría a los que se presenten a las elecciones europeas, sobre todo a los líderes de los partidos políticos nacionales que terminan protagonizando la campaña electoral europea, incluso por encima del cabeza de lista de su respectiva candidatura, es que al menos enmarquen lo que quieran introducir del debate político nacional en un debate político europeo. Es decir, que no sea extemporáneo, que no empecemos a cargarnos lo segundo dejando solo lo primero. Para mí hay 4 cosas a debatir. En primer lugar, la profundización política de la Unión Europea. En segundo lugar, nuestro papel global, y cuando digo global, en todos los sentidos, en términos geográficos y en términos temáticos. En tercer lugar, lo económico. ¿Por dónde queremos ir? ¿Queremos volver a la austeridad o queremos seguir incidiendo en la política de intervención pública de la economía que nos ha hecho responder a estas crisis sucesivas de la pandemia de la guerra de Ucrania
con éxito respecto al año 2008. Y finalmente, yo creo también que hay un problema constitucional. Es decir, tenemos que ser capaces, como decíamos antes, de mejorar toda nuestra estructura para tener una democracia con más eficacia y con más participación ciudadana. Las elecciones europeas, lamentablemente, no tienen todavía elementos básicos que permitirían su, valga la redundancia, europeización, que son las listas transnacionales. Las listas transnacionales y que los gobiernos que forman al fin y al cabo el Consejo se tomen muy en serio lo que dice el tratado respecto a tener en cuenta los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. Y otra cosa más, que se tomaran en serio el artículo del tratado que dice que la Comisión debe tener como integrantes, el Colegio de Comisarios, un máximo igual a los 2/3 de los Estados miembros, a no ser que se decida lo contrario por el Consejo Europeo. Y claro, evidentemente se decide lo contrario. Y esto ya no puede ser. Si ustedes me preguntan, con todos los respetos, que les diga ahora mismo el nombre de los 27 integrantes del Colegio de Comisarios, estoy perdido. Pero, vamos, pretextaría cualquier excusa para salir corriendo. Quizás acertara, pero si me preguntan sus responsabilidades, encima con los últimos cambios, con las últimas salidas para elecciones, Banco Central, Banco Europeo de Inversiones y tal, estaría completamente perdido. Si ese es el caso de personas que vivimos en los temas europeos desde hace tanto tiempo, pues evidentemente en los ciudadanos ya puede ser terrorífico. Ahora, en estas elecciones tenemos de nuevo el desafío de la participación. Si después de todo lo que ha hecho la Unión Europea nos volvemos a quedar en el 50 y algo %, es que algo pasa, algo tenemos que estudiar. Porque, en fin, ya es muy difícil que, excepto el pastor del anuncio que preguntaba si el Madrid había sido otra vez campeón de la Copa Europa, yo creo que ya todo el mundo estamos en condiciones de saber lo que ha hecho la Unión de positivo, que ha sido enorme durante estos años. Pilar, un punto Sí, que por puedo supuesto. añadir un segundo. Queda un minuto para cerrar. Ha pasado por ahí de refilón el tema de la inmigración. Vamos a tener una discusión populista sobre el tema de la inmigración en junio del año que viene, las elecciones europeas. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada. Sí. Ya está. Sí. Yo espero y deseo que la presidencia española, ¿me entiendes? Y si no puede la belga, hagan algo antes de las elecciones, porque si no me veré enfrentado a una discusión populista sobre este factor, porque no se han hecho los deberes una vez más. Y eso es parte del papel global que quiere la Unión Europea jugar. Volvemos a Europa fortaleza o no, pero sobre todo a que haya acuerdos, porque siguen vigentes acuerdos que introducen desequilibrios tremendos en la respuesta europea y llamamientos desesperados como el que se acaba de hacer por parte de Italia por la situación en Lampedusa. Prácticamente son situaciones que son muy difíciles de abordar. Por ejemplo, la Isla del Hierro, que es nuestro territorio más alejado, pues ahora mismo tiene una ola de cayucos que son muy difíciles de gestionar en una isla que tiene 11.000 habitantes. Bueno, todo esto o se hace conjuntamente o, en efecto, los extremistas se saldrán con la suya. Y el cierre de Alemania, ya que sacas el tema Sí. actual de las portadas de hoy de los medios. Sí. Alemania decide cerrar, no sé si ese va a ser un debate populista, pero es un debate que afecta a todos los Estados miembros, la apertura, el cierre, la solidaridad, que afecta directamente quizá de los temas que más afectan, ¿no? En la respuesta que da Europa a la migración en consonancia con la calidad democrática y los valores esenciales de Europa, ¿no? No sé si creo que tenemos un minutito, tenemos que ir cerrando. Al final todo es, Pilar, falta de liderazgo. No hay liderazgo hoy en día en la Unión Europea, en el mundo tampoco, por cierto. Falta liderazgo, falta enfrentarse a las encuestas, falta enfrentarse con valentía a las cuestiones prejudiciales que hay tanto hoy en día en la política mundial y europea y española. Y hace falta liderazgo y no lo hay. Todo eso es síntoma de que vamos abocados a este tipo de discusiones porque no se ha hecho nada. Igual que el señor Macron no ha hecho nada en Francia, nos vemos abocados a la situación que hay, etcétera, etcétera. Hay una falta de liderazgo en estos momentos tremenda. Alguien me dice que los liderazgos aparecen cuando llegas al fondo de la cuestión, ¿no? Del problema. Bueno, no sé si hemos todavía llegado al fondo, pero yo espero y deseo que dentro de poco alguien demuestre liderazgo y mirar más allá de las encuestas y de las elecciones del día. Yo es que prefiero ver, con permiso Antonio, un supuesto defecto de la Unión como una virtud, que es el liderazgo colectivo. Sí, sí. Bueno, porque al fin, si las instituciones actúan con liderazgo colectivo,
se solucionará. Y en ese sentido nos hemos olvidado una cosa, y es que el año que viene hay elecciones europeas, también hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Entonces tenemos que estar preparados para que haya cambios de liderazgo o no en otros sitios, y no precisamente pequeños. En otros lugares donde no hay elecciones, pues no tienen ese problema de cambio de liderazgo, pero nosotros tenemos que tener en cuenta ese problema. Pues Antonio López Iturgaiz, creo que tenemos que ir cerrando. Carlos Carnero, ha sido un placer escucharos. Habéis coincidido en más cosas de las que esperaba. Es muy buen amigo, o sea que no. Me Me enorgullece que me... Con una alta discapacidad discursiva. Carlos, Antonio, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Muy bien.